Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es la Santa Misa. Vamos a ver el día de hoy su importancia, qué es lo que se utiliza y por qué es muy, pero muy importante para cada uno de nosotros. ¿Qué es la Santa Misa? La celebración más importante de todos los cristianos católicos, donde damos gracias a Dios, aprendemos de Él a través de su palabra y recibimos su cuerpo para tener su fortaleza. ¿Para qué la misa? Se ofrece hacia Dios con 4 fines. Primero, para honrarle, por eso se le llama culto y idolatría, que solo se rinde a Dios. 2. Para agradecerle sus beneficios, por eso se le llama Eucaristía, que significa acción que se hace para dar gracias. Tercero, para mostrar arrepentimiento de nuestros pecados y para pedir por las almas del purgatorio, por eso se le llama propiciatorio. Cuarto, para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias, por eso se llama impertratorio. Las partes de la misa se dividen en 4. Primero, ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos de despedida. Escucha bien, mis queridos alumnos, cuántas partes se divide la misa. En 4 partes. En los ritos iniciales tenemos la profesión de entrada, cuando el sacerdote ingresa a la Santa Misa. El saludo inicial, saluda a todos nosotros. El acto penitencial, el arrepentimiento que debemos de tener por todas las faltas cometidas. El gloria, es la alegría de Jesús ha resucitado. La oración colecta quiere decir por todas nuestras necesidades. En la liturgia de la palabra tenemos lo que las personas que ayudan o están en compañía del sacerdote van a leer las lecturas que contiene ese día, como la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el aleluya, que es la alegría de lo que Jesús va a leer para cada uno de nosotros a través del Evangelio, y la homilía quiere decir el sermón, cuando nos va a hablar el sacerdote como lo hizo Jesús en el momento que estuvo aquí en la tierra. La oración del credo, nuestra profesión de fe, y también nuestras peticiones. En la liturgia eucarística tenemos ofrendas, lo que nosotros ofrecemos hacia Dios. La limosna, el poder ayudar al más necesitado. En la consagración, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. También la oración perfecta que nos dejó como el Padre nuestro. Y la comunión es que nos vamos a acercar a recibir el cuerpo de Cristo a través de la Eucaristía. Y los ritos de despedida es la bendición, donde nos dice el sacerdote que podemos retirarnos en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la despedida nos envía a que podamos realizar después de la misa y toda la semana nuestras buenas acciones. Tenemos también los ornamentos litúrgicos de una misa. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se encuentra para poder realizar una misa. Tenemos la vestimenta del sacerdote, lo que se coloca, como el alba, cíngulos, estolas y casullas. Sobre el altar, o sea, sobre la mesa central, como lo puedes visualizar, ¿no? Es el cáliz, el purificador, la patena, la hostia, palia, corporal, copón y cirios. También tenemos otros ornamentos como la campanilla, las vinajeras, la bandeja de comunión, el lavabo y manutergio, quiere decir donde está puesta la Eucaristía, los incensarios,
el misal romano, donde se lee las palabras de Dios, el leccionario, el día que toca, el ambón, donde se coloca el sacerdote o las personas que van a leer las lecturas del día, la luz del Santísimo, el sagrario, donde se guarda, ¿no?, donde está Jesús vivo, y en el tabernáculo es donde lo protege. También todo esto tiene una custodia. También tenemos los colores litúrgicos, que son muy importantes, en las cuales los sacerdotes tienen sus trajes, tienen sus vestimentas, donde ellos van a presenciar de acuerdo al tiempo litúrgico. El blanco se utiliza para las fiestas de Jesús, de la Virgen María y de algunos santos. El rojo, cuando es la pasión y muerte de Jesús, cuando es la fiesta de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, y los mártires, las personas que dieron la vida y se sacrificaron por Dios y Jesús. El verde son los domingos y días que no son fiestas especiales, quiere decir en el tiempo ordinario. El morado es en el tiempo de Adviento, de Cuaresma y cuando fallece alguna persona por los difuntos. Lo que te decía, ¿no? Una parte de la misa, la consagración. Es el momento principal de la misa. Jesucristo, por medio del sacerdote, convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Acuérdate bien entonces a qué llamamos la consagración. 3 puntos importantes para poder recibir la comunión, para poder recibir adecuadamente a Jesús Eucaristía. Y se cumplen estas 3 condiciones. Primero, debes de estar en gracia y estado de Dios. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar limpios de corazón, que no debemos tener pecado a través de la confesión. Haz una reverencia antes de comulgar, claro, porque le estamos adorando a Dios. Al recibirlo, di con claridad amén, que significa así sea. La palabra misa proviene del latín. Estas eran las palabras con las que antiguamente el sacerdote despedía a los fieles, que nos decía, ¿no? Ite o et, una vez que terminaba la Eucaristía. Cuando el sacerdote hoy nos dice, podemos ir en paz, esto no quiere decir que ahí queda, ya que después de haber participado de esta celebración en que Jesús nos alimenta con el pan de la palabra y de la Eucaristía, nosotros tenemos una gran misión. Nosotros tenemos la misión de llevar el amor de Jesús a todas partes, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras. La comunión. El sacerdote comulga y a continuación lo hacen aquellos fieles, es decir, solo pueden comulgar los fieles bautizados, que saben con las debidas disposiciones, donde se han examinado y han reconocido que están en gracia de Dios, que no tienen ningún pecado mortal sin confesar. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vas a contestar en tu cuaderno y también en las actividades de Cubicol. ¿Qué es la Santa Misa? ¿Cuáles son los componentes de la Santa Misa? ¿A qué llamamos consagración? Escribe los colores litúrgicos, para qué vamos a misa y qué significa comulgar. Acuérdate que vamos a misa para poder adorar y estar en la presencia de Dios y Jesús, y así podernos sentir nuestro corazón, nuestra alma y nuestra persona muy bien, porque tenemos que realizar buenas acciones junto con el prójimo. Hasta la siguiente clase, queridos alumnos.